Hola, soy Diana Restrepo y hoy vamos a ver los modelos penitenciarios. ¿De qué se trata esto? Vamos a tratar así de responder a cuál es el origen de la prisión, por qué existe la prisión, por qué surge la prisión, cómo va evolucionando en el tiempo y cuáles son las características que empieza a desarrollar en los distintos momentos de su evolución. Voy entonces a presentarles este tema, esperando que se pueda enlazar con el tema anterior y con el tema siguiente. Los modelos penitenciarios, entonces, antes de abordarlos como tal, lo que se conoce como sistemas penitenciarios o modelos penitenciarios, tenemos que preguntarnos por qué existe la prisión. Esta es una pregunta que desde la academia se ha hecho numerosas veces, es un tema bastante debatido y lo más importante que tenemos en cuenta para entenderlo es la diferencia en ese ámbito, digamos, académico que hay entre lo que se conoce como fines de la pena de prisión y funciones de la prisión. Aunque es un lenguaje técnico, es importante entender cómo se usa. Cuando se habla de fines de la prisión, entonces se habla del discurso, ¿no? Todas esas ideas que se han elaborado para explicar para qué existe la prisión o por qué, ¿sí? ¿Por qué motivo se inventa la prisión y para qué existe? Pero esos son solo motivos teóricos, que como vamos a ver muy velozmente, pero como muchas de ustedes saben a partir de sus experiencias con total precisión, no son reales, ¿sí? No es algo que se dé en la realidad. Sin embargo, es lo que ha legitimado o justificado la existencia de la prisión en términos teóricos. Y vamos a diferenciar esto de las funciones de la prisión. Cuando hablamos de funciones de la prisión, vamos a decir para qué sirve en verdad, es decir, quién se beneficia de todo el sufrimiento que hay encerrado en las prisiones. Entonces, frente a los fines de la pena de prisión, la teoría trae estos cuatro finalidades. Las divide, digamos, en dos grandes grupos. Por un lado tenemos las que ustedes ven allí, se conocen como teorías absolutas, y por otro, las teorías relativas. Vamos a empezar hablando de las teorías absolutas. Las teorías absolutas son las primeras que surgen en el tiempo, ¿sí? Cuando se inicia la prisión, ahorita vamos a ver un poco la evolución histórica, y se dice que son absolutas porque no buscan otra cosa más que lo que ellas mismas sostienen. Cuando les diga el término y les explique qué es, esto va a quedar más claro. Las teorías absolutas también se conocen como teorías de la retribución, ¿sí? Y son las más antiguas. Y eso es cuando se entendía que el delito era un mal que alguien causaba a otras personas o a la sociedad y que la manera de responder ante eso era de una manera así muy sencilla, muy intuitiva, con otro mal. A algo malo le sumo otra cosa mala, la pena, y se supone que con eso genero algo bueno, ¿no? Es extraño pensar cómo con dos cosas malas algo bueno se puede generar, pero esa ha sido la lógica del castigo por muchísimos años en el mundo occidental y digamos es algo también que parte de un impulso muy natural como es el de venganza. Alguien me hace algo y a veces la primera reacción que yo tengo es responder de la misma manera, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos de que la prisión busca retribuir un mal con otro mal, esto se vinculaba a fines de expiación, era un poco como que el Estado al surgir le robaba esa posibilidad de vengarse a los particulares, a las personas comunes y corrientes, y decía, no, usted ya no puede estarse vengando porque eso se nos vuelve un despelote, déjeme a mí esa facultad, ¿sí? Cuando se le pase algo me llama y yo me voy a encargar de generar esa retribución. Listo. Entonces, por eso se dice que es un fin en sí mismo. O sea, ¿cuál sería el fin de la pena en ese sentido? Responder con algo malo a algo malo que la sociedad considera que se hizo, como es el delito. Sin embargo, luego, posteriormente en el tiempo, en la época del iluminismo, empiezan a surgir las primeras teorías relativas. Se llaman relativas porque ya el fin no es como tal imponer una pena, sino que la pena se pone buscando una cosa adicional. Y esa cosa adicional es la prevención de los delitos futuros. Entonces, encontramos dos grandes grupos. No nos vamos a detener en qué momento histórico surgió cada una de las teorías relacionadas con qué. Solo vamos a dar un panorama general. Sobre eso hay muchos materiales con los que se puede profundizar más en el estudio del tema, pero vamos a distinguir lo que es la prevención general y la prevención especial. Cuando decimos prevención general, como su nombre lo dice, es porque se dirige a la generalidad. Entonces, la pena, según estas teorías, se impondría a una persona que comete un delito
para mandar un mensaje a toda la ciudadanía diciéndole no cometa delitos o le pasa esto. Entonces, ¿qué sucede? Que esa es una teoría que explica la existencia de los códigos penales. El Código Penal, las normas penales que dicen si usted comete tal delito tendrá tal pena, se crean con la finalidad no de que las personas hagan eso que dice ahí, sino todo lo contrario, de que no lo hagan, de evitar que se cometan delitos, prevenir los delitos de todas las personas que están en el país y supuestamente conocen el Código Penal y dicen, no, yo no voy a hacer esto porque me pueden llevar a prisión tantos años. Entonces, esa es la idea de la prevención general negativa. Ustedes pueden ver ahí que hay un más y un menos. Ahí existe la prevención general positiva, la negativa y también la prevención especial positiva y negativa. La que les acabo de explicar es la primera que surgió en el tiempo y es la prevención general negativa, que también se le conoce como de la amenaza penal. Es decir, el Estado amenaza a todas las personas con que si cometen tales delitos van a recibir tales penas, con la finalidad de que las personas no realicen esas conductas. Sin embargo, hay otro lado que históricamente es la última de las teorías relativas de la pena que surgen, pero es la prevención general positiva. ¿Qué dice esta? Que en realidad las penas se diseñan, el Código Penal establece unos delitos y unas penas y se le imponen penas a las personas para generar cohesión social, para que esas personas que no están siendo castigadas, que son la mayoría de la población, porque a pesar de que la población penitenciaria cada vez crezca más, sigue siendo en comparación con la población de un país, pues una cantidad pequeña de personas, ¿sí? Sobre todo si tenemos en cuenta lo siguiente, muchísimas personas cometen delitos. Quien se haya leído todo este código sabe que son muchas las personas que cometen delitos, muchísimas. Quizá no todo el mundo comete algunos delitos más graves como el homicidio o un secuestro o lesiones personales que también son bastante comunes. Pero muchísimas personas cometen delitos como la injuria, ¿sí? Cuando se habla mal de otras personas sin tener pruebas de ello, sin que sea cierto, o delitos como la vulneración a la privacidad, cuando las personas revisan el correo electrónico, el WhatsApp de otra persona sin permiso. Sé que estos delitos casi no se persiguen, o sea, no vamos a encontrar casi personas que estén en prisión por estos delitos, pero en el código existen y se supone que tendrían que ser sancionados. Entonces tenemos que hay un montón de personas que cometen delitos, pero que no terminan en prisión. Las personas que terminan en prisión respecto a las que cometen algunos delitos, pues son pocas relativamente. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué se explicaría esa prisión donde solo unas pocas de las personas que cometen delitos terminan allí? Por la prevención general positiva, generar cohesión social, que las personas que quedan afuera de prisión piensen que las personas, entre comillas, malas, están por allá en un lugar lejano, que si aquí en una reunión estamos todos afuera es porque somos buenos, y eso se utiliza mucho en la política o en la politiquería, como la quieran llamar, se utiliza para obtener votos. ¿Por qué? Porque en todas las campañas políticas siempre se va a ofrecer cárcel para algunas personas. Los de derecha los ofrecen para unos, los de izquierda para otros, los verdes para otros. Todos los grupos utilizan la prisión en sus campañas políticas. Eso da muchos votos porque la prisión juega con esos miedos que tiene la gente hacia ciertas conductas, hacia ciertos estereotipos y se tranquilizan de algún modo con eso. Ahí está la prevención general positiva, que les adelanto es de estas que estamos viendo aquí, la única que parece que en la realidad sí se da. Porque la prevención general negativa que vimos antes está demostrado que no funciona. Las personas cuando van a cometer un delito lo hacen por motivos muy distintos, así el Código Penal dice que le va a imponer una pena más o menos alta. No es cierto que una persona antes de cometer un delito se ponga a mirar el código y diga, ah, no, esta pena está muy alta, mejor cometo este otro que tiene pena más bajita. O, ay, este subió de pena, no, entonces ya no lo cometo. ¿Por qué? No, son otros motivos, ¿sí? Culturales, de educación, de discriminación, de empobrecimiento, de sentimientos y muchos otros motivos más humanos los que llevan a la comisión del delito. Entonces, pasamos a la prevención especial.
¿Qué queremos decir con especial? Que ahí ya no se dirige a todas las personas de un determinado lugar, sino solo a las personas que han cometido delitos. Entonces se dice que la pena debe cumplir una función de prevenir que esa persona que ya cometió un delito lo vuelva a cometer. Y entonces ahí surgen las teorías de la prevención especial negativa y positiva. La negativa, que es la más fuerte, dice lo que hace la pena es, la palabra técnica es inocuizar, pero eso viene a ser así como sacar de circulación a la persona que cometió el delito. Usted cometió un delito, entonces la agarramos a la fuerza y la metemos en esta prisión y no dejamos que salga para que no pueda cometer ningún delito, por lo menos no fuera de los muros de la prisión, porque sabemos que dentro de prisión también se pueden cometer delitos. Entonces, esa es la idea de esa prevención especial negativa. ¿Por qué no funciona? Porque como ustedes saben, por las condiciones que genera la prisión, cuando una persona sale de prisión, muchas veces, la mayor parte de las veces, sobre todo en prisiones como las latinoamericanas, las personas vuelven a delinquir o lo hacen por primera vez o lo hacen más porque ya no les queda ninguna otra posibilidad. Digamos que esta funciona solamente en los países que muy tristemente, en contra de la dignidad humana, aplican penas como la pena de muerte o la prisión perpetua, porque pues allí, digamos, sí se saca de la sociedad completamente a la persona con todo lo trágico que esto es en términos individuales y colectivos. Y luego está la prevención especial positiva, que voy a decir un nombre que van a reconocer inmediatamente, la resocialización. Pero no se habla solo de resocialización, se habla de las teorías RE. Resocialización, reinserción, readaptación, rehabilitación. Entonces, estas teorías que surgen en un periodo histórico que luego veremos, llevan a decir que la pena se impone para que la persona, a través de alguno de estos procesos RE, ¿sí?, se transforme y no vuelva a cometer delitos. Esto, digamos que nuestra Constitución lo ha asumido y es importante porque habla de no sacar a la persona de la sociedad, sino darle unas oportunidades para que luego no delinca. Pero ahí también ha habido muchas discusiones, porque a veces se hablaba de lavarles el cerebro. No sé si alguien ha visto una película muy famosa como es La Naranja Mecánica, en donde se muestra cómo se pensaba que se podía modificar el pensamiento de las personas para modificar su conducta. Entonces, entran allí toda una serie de experimentos muy polémicos, unas posturas bonitas, interesantes, de real transformación, de oportunidades, y otras muy invasivas, muy respetuosas de la libertad. Pero estas cuatro son las finalidades que han justificado en la teoría, en la academia, en los profesores de derecho, en los libros, la pena desde que existe la pena de prisión. Pero decíamos, aquí hay muchas cosas que no se aplican en la vida real, que no funcionan. Entonces, ¿cuáles son las funciones reales que mantienen a la prisión existiendo? Si esto no sirve, ¿por qué no se hace otra cosa? Porque hay unas funciones reales. En esas no podemos profundizar, pero una muy importante es que la prisión genera dinero, genera muchísimo dinero. A todas les recomiendo un libro que se llama La industria del control del delito de Nils Christie, en donde esto se expresa muy bien. Genera dinero por quienes venden el teléfono, la comida, la seguridad, las cámaras, el entrenamiento, la construcción de prisiones, etcétera. Pero también genera facilidad para gobernar, ¿sí? Para que un gobierno pueda gobernar a pesar de las muchas dificultades económicas, sociales, etcétera, la prisión es una herramienta muy buena para controlar a la población, para amedrentar a los enemigos, para todo ese uso político. La prisión también ayuda a sostener todo lo que es el sistema jurídico occidental como lo conocemos y como se nos impuso desde la conquista y la colonización. Entonces tiene muchos otros usos reales por los cuales no desaparece, pero que son muy diferentes a los que trae la teoría. Muy bien. Siguiendo entonces y ya pasándonos más al origen, a cuándo surge la prisión y cómo se ha ido desarrollando, porque si bien cada prisión es un mundo distinto, casi que cada patio es un mundo diferente, hay unas características comunes, hay unos desarrollos comunes que se han ido dando en la prisión. Lo primero, y como lo mencionábamos en un video anterior, es que el origen de la prisión como pena se da solo en el siglo XVIII. Recuerden que antes a las personas cuando se las encerraba, esto se hacía solo para garantizar
que luego se les podía imponer la pena, la que se usara, la crucifixión, la que se usara en esa época y lugar. Algo así como lo que pasa hoy con la detención preventiva. Cuando a una persona que están investigando, que es indicada, la llevan a prisión, ¿sí? Mientras se da el juicio, no lo hacen teóricamente porque ya ese sea su castigo, sino para garantizar que esa persona no huya de las autoridades y que una vez que sea condenada eventualmente en un juicio, se le pueda castigar. Esos eran los encierros de antes del siglo XVIII, ¿sí? De 1600 hacia atrás, del año 1600 después de Cristo hacia atrás, no se encerraba a las personas como forma de pena, de castigo, sino para asegurar luego otra pena. Entonces eran unos encierros por unos tiempos mucho más breves. Ahora, esto históricamente, el surgimiento de la prisión como pena que se da apenas en 1700, a finales de 1700, en Europa, se da junto con dos momentos históricos muy importantes. Cuando se consolidan el Estado-Nación, que es como se llama en teoría política estos estados que tenemos en la actualidad, ¿sí? Que no son las monarquías de antes ni los sistemas feudales de antes, sino los estados en los que se divide todo el mundo en la actualidad, y también la consolidación del capitalismo. Y cuando hablamos del capitalismo, tengamos en cuenta que no estamos hablando del capitalismo solo como un sistema económico, sino como un sistema cultural. Entonces, la evolución de la prisión la podemos entender en cuatro grandes momentos. Hay unos antecedentes en el siglo XVII, en 1600. Hay después el surgimiento como tal de la prisión moderna a finales de 1700, en el siglo XVIII. Ya para el siglo XX, en 1900, entra con fuerza lo que se conoce como el paradigma resocializador, y ya en nuestro siglo XXI entra en el sistema premial y la fidelización. Entonces, vamos a detenernos un momento, aunque rápidamente, en cada uno de estos momentos para entender a dónde llegamos entonces en la actualidad, y para que en otro video abordemos ya lo que es la situación de las prisiones latinoamericanas y específicamente la situación de las prisiones de mujeres en Colombia. Entonces, esos antecedentes de la prisión moderna se dan cuando el capitalismo estaba también apenas surgiendo. Algunos lo mencionan como protocapitalismo, o sea, algo que todavía no es del todo capitalismo, pero que lo empieza a hacer. Otros autores lo hablan como un capitalismo comercial. ¿En qué se basaba allí, digamos, la parte principal de la economía? En la agricultura, las artesanías, y es cuando empiezan a comerciarse con estos productos, con pequeñas artesanías, con productos agrícolas, ¿sí? Entonces, el comercio, el llevar estas cosas de un lugar a otro para venderlas, se empieza a desarrollar en este periodo. La identidad social va a ser muy importante. Estamos vinculando tres conceptos en cada fase. ¿En qué momento se encontraba el capitalismo? Porque vamos a ver, el capitalismo tiene mucha influencia sobre la prisión. Y aquí quiero que me entiendan algo. Cuando digo el capitalismo es porque ha sido el sistema cultural hegemónico en nuestro contexto. Si tuviéramos un sistema socialista, seguramente sería lo mismo. Las fases del socialismo nos mostrarían los distintos usos de la prisión, ¿sí? Pero es muy importante para entender bien la prisión. La identidad social. ¿Por qué? Porque ustedes lo saben muy bien, la prisión también genera un estigma, una marca, ¿sí? Lleva a la persona al nivel más bajo de esa jerarquización social de las que hablamos en un video anterior y que explica todo lo que es el sistema patriarcal. Entonces, la identidad social también va a jugar un rol muy importante. Y las características de la prisión en ese momento, que es lo que nos van a llevar a entender estas cuatro fases en que se ha desarrollado o evolucionado la prisión moderna, la que tenemos ahora. Entonces, la identidad social en este momento, donde se dan esos primeros inicios de la prisión, se daba por el linaje, ¿sí? ¿A qué familia pertenece usted? ¿De dónde viene? ¿De qué apellido es? Y las características de la prisión era la retribución, o sea, esa idea de la que les hablé antes de que ante algo malo se responde con algo malo. Y se entendía también muy vinculado a algunas visiones religiosas que así se expiaba la pena, o sea, como que se podía liberar del mal la persona a través del sufrimiento que implicaba la pena. Esta es una idea todavía muy arraigada en algunas religiones y en algunas culturas. Y además se caracterizaba la prisión en esta época porque se usaba el trabajo de las personas privadas de la libertad. Entonces, aquí es cuando los rieles de los trenes que atraviesan todo Estados Unidos se construyen
con la mano de obra gratuita de las personas presas. Y eso se explica porque entendamos también, en este momento histórico acababa de desaparecer o estaba desapareciendo la esclavización de las personas negras. Y entonces el sistema necesitaba mucha mano de obra que no valiera mucho, que solo valiera pues la comida mínima para que no se murieran las personas, para poder desarrollar todo ese sistema que viene y que nos lleva a la segunda fase, que es la fase, ¿sí? Donde surge como tal la prisión moderna y que es cuando se da, se consolida el capitalismo con la revolución industrial, lo que se conoce como capitalismo industrial. Cuando las máquinas se crea la máquina de vapor, todas las maquinarias y empiezan la industria y se revoluciona todo el mundo, aquí ya cambia la identidad social. Ya no es tan importante ese linaje, de qué apellido es, de dónde viene, sino a qué se dedica, qué trabajo desempeña, cuál es su profesión. Mucho gusto, soy Diana, abogada. Ah, o este es médico, este es ingeniero. No, este es zapatero, este es vendedor ambulante. Entonces la identidad social empieza a basarse en eso. Y allí la prisión adquiere otras características. Hay algo importante y es que así como surge la industria que permite, por ejemplo, hacer ollas, no una olla por día, sino 100, 200, 300 ollas por día, asimismo surge en las prisiones la idea del panóptico. No podemos profundizar en este tema, pero el panóptico es una idea arquitectónica que se basa en una plataforma central, como en una garita en el centro, unas celdas que están alrededor donde pasa la luz y tienen pues las rejas, digamos, despejadas para que quien está en la garita pueda ver a todas las personas, y quien está en la garita no es visto porque tiene unas rejitas estrechitas, lo que hoy haría un vidrio polarizado. Entonces es la idea de un ojo que todo lo ve sin ser visto, que en la actualidad, digamos, se reemplaza. Ya no es una forma de arquitectura, de construcción de un espacio físico, sino que ahorita se da con las cámaras. Cuando a mí me ponen una cámara, yo no sé si me están viendo, pero ahí está la idea, ¿no? Hay alguien que me ve todo el tiempo y yo no lo puedo ver. El ojo que todo lo ve. Esa idea del panóptico es fundamental para permitir el surgimiento de las grandes prisiones, de la prisión moderna, y para que todos los estados digan, no, apliquemos esta pena que es muy económica, o sea, con muy poquitas guardias, con muy poquitos custodios, podemos controlar a muchas personas privadas de la libertad gracias a la técnica del panóptico. Porque si no, casi que tenía que ser por cada persona privada de la libertad un guardián, y eso saldría muy costoso. Si eso no se hubiera inventado el panóptico, la prisión nunca hubiera sido tan exitosa porque habría sido demasiado costosa. Entonces allí surgen los que se conocen como modelos penitenciarios, los primeros, y es de qué manera gestionar la vida dentro de una prisión. Eso es lo que es un modelo penitenciario, un esquema, una serie de indicaciones de cómo gestionar la vida dentro de prisión, cómo controlar a las personas allí, cómo garantizar que se pueda mantener allí la disciplina. Y esos dos modelos penitenciarios que surgen, inicialmente surgen con dos grandes prisiones en Estados Unidos, una prisión en Filadelfia y otra prisión en Auburn. Entonces, son dos prisiones que asumen dos maneras distintas de controlar la disciplina y que ambos modelos se riegan por todo el mundo, son copiados en todo el resto de países y de allí se empiezan a desarrollar lo que se conoce como modelos penitenciarios, que los vamos a ver al final de este video. La fase siguiente se da ya con el paradigma resocializador. Estamos hablando de que esto empieza más o menos alrededor de 1920, ¿sí? Aquí hay un cambio muy importante en el capitalismo. El capitalismo ya no sigue esa idea de que, el capitalismo parte de una idea de que la oferta de lo que se vaya a vender debe estar equilibrada con la demanda, con quienes compren. Pero en este momento del capitalismo, ya la industria es tan avanzada que se ha producido mucho más de lo que la gente puede comprar, es decir, la oferta es mucho más alta que la demanda. Entonces, lo que requiere el capitalismo es que suba la demanda, es decir, que haya más personas que consuman productos, servicios, sobre todo servicios, telefonía, educación, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué hace? El capitalismo gira y empieza a centrarse en el consumo. Aquí es cuando se habla de una palabra bastante conocida en la actualidad, que es el consumismo. La necesidad que tiene el sistema capitalista de hacer que las personas tengan un montón de necesidades que antes no tenían. Las personas antes tenían, no sé, 3 camisas, como para cuando se ensucia una, lavarla, que se alcance a secar mientras se pone la otra y así. Pero ahorita las personas sienten la necesidad de tener un montón de ropa, de cambiar cada día, buscar otra pinta, la que está de moda.
etcétera, etcétera. Entonces se crea, se genera esa necesidad de consumir más y más. Se hacen cosas que no duren mucho para que una vez que se dañen haya que comprar otra y otra y otra y otra. Sí, toda la industria de lo desechable. Y entonces en este momento la identidad social, o sea, como cómo nos vemos como personas dentro de una determinada sociedad y cómo nos asignan un estatus, un nivel distinto en esta sociedad jerarquizada, se da a través de qué es lo que se consume. Entonces ya no es tan importante de qué familia viene o qué trabajo desempeña. Ojo, aquí en Colombia eso todavía es importante, porque esta es una realidad que se vive mucho más en los países del centro, en los países ricos. ¿Sí? Aquí todavía tenemos como una combinación de todo, pero también se ve esto. Entonces, por ejemplo, el estatus ahorita se da por usted qué ropa está usando, de qué marca. O sea, usted qué ropa compró para ponerse, le va a dar un distinto nivel, o qué carro compró, o si usted no consume transporte particular en carro, sino en bus, ¿sí? O a qué restaurantes va al corrientazo, va a un restaurante elegante, va a un club, ¿sí? Todos esos consumos, o sea, en lo que la gente gasta su dinero, va dando unos distintos estatus. Y la característica de la prisión aquí, entonces, si bien se van desarrollando varios modelos penitenciarios, más allá de los de Auburn y Filadelfia, que vamos a ver más adelante, empieza a entrar aquí en este momento histórico de 1920 en adelante con fuerza el paradigma resocializador. Esa idea muy fuerte de que la prisión tiene que servir para resocializar. En algunos países, como los países nórdicos, escandinavos, esto se da de manera más o menos exitosa. En otros países, como Estados Unidos, lleva a experimentos bastante criticados de control de la conducta, ¿sí? Para tratar de hacer más dóciles a las personas. Y todos esos experimentos de control conductual también se dan a partir de que la vigilancia se facilita con las cámaras y con muchas otras técnicas. Y esto, vamos a ver luego, se va a llevar a algunas esferas fuera de la prisión, ¿sí? Como es algunos sistemas de seguridad modernos. Y finalmente entramos entonces a nuestra fase actual, la del siglo XXI. Más o menos de 1990 en adelante se habla de que ya entramos a lo que se conoce como el capitalismo de la vigilancia, que sería el capitalismo actual, que sigue centrándose en la necesidad de generar consumo, pero ahora lo hace también a través de todos los medios informáticos, de los computadores, del internet, los celulares, ¿sí? Va generando una modificación de la conducta de todas las personas para que compren lo que el sistema necesita que compren. Y entonces allí la identidad social, si bien sigue basándose mucho en el consumo, da un giro hacia la popularidad. Lo más importante, digamos por lo que la gente se compra una ropa, se maquilla de una manera, va a un determinado restaurante, habla de una determinada forma, se pone un reloj, un anillo, lo que sea, es la popularidad, obtener popularidad. ¿Cómo decirlo de manera sencilla? Como tener muchos likes, ¿sí? Como si en el Facebook o en alguna de estas cosas eh, tiene más importancia quien tiene muchos likes, muchos me gusta, que la persona que no lo es así. Entonces, esto empieza a generar el estatus en la sociedad, esa popularidad. Y la prisión también tiene unas variaciones muy importantes. Empieza con fuerza a conocerse todo lo que se conoce como sistema premial. Esto influye en muchos ámbitos del derecho, como las negociaciones con la fiscalía, entre la defensa y la fiscalía, para llegar a un acuerdo de una pena y evitar el juicio. Pero en las prisiones tiene que ver con el otorgamiento de beneficios, ¿sí? El control de la disciplina a través de decirle, bueno, vea, si usted ve algo sospechoso, tiene que informarlo, tiene que sapearlo, y eso le va a traer unos beneficios, ¿sí? Yo después le colaboro para que vaya a un patio mejor, o voy a hablar bien en un informe para que pueda usted obtener antes un permiso de 72 horas, una libertad condicional, una domiciliaria. Entonces se empieza a jugar como con esos premios dentro de prisión para controlar la disciplina, para incrementar la vigilancia de los propios compañeros, para romper la solidaridad entre compañeras, para generar lo que se conoce en términos académicos como fidelización, o sea, que haya cierta fidelidad de las personas privadas de la libertad con el sistema penitenciario mismo. Mejor dicho, que sean las propias personas privadas de la libertad las que ayuden a que la cárcel funcione. Y entonces es cuando empezamos a hablar en el mundo académico de las cárceles o de las prisiones de la conciencia. Ya no se centran tanto en el cuerpo, ¿sí? Porque eso es algo que también se ve en esa evolución de las prisiones. Las primeras prisiones eran prisiones muy duras para el cuerpo, como todavía lo son algunas prisiones latinoamericanas, las más viejas,
donde hay ratas por todas partes, donde no hay un buen alcantarillado ni agua, donde antes sobre todo no se vendía nada, no había expendios, la comida era muy escasa. Cada vez esas condiciones tienden más o menos, en Colombia todavía estamos lejos de eso, a mejorar, ¿sí? A que haya servicios públicos, que haya agua, que haya energía, que haya ventas de algunas cosas básicas, pero cada vez se centra más la prisión en reprimir la libertad de pensamiento, de conciencia, de autodeterminación. Esa es entonces a grandes rasgos la evolución de la prisión y hablamos entonces dentro de esa evolución de la prisión de que surgen unos modelos penitenciarios. Aquí muy brevemente, porque esto ya es mucho más técnico, les voy a contar cómo es la evolución de los modelos. Recuerden que un modelo o un sistema penitenciario es de qué manera, ¿sí? Quienes crean esta prisión van a controlar a la gente que está ahí adentro, van a hacer que la prisión funcione. Lo primero es que mezclaban a todo el mundo. Era un lugar grande y sin celdas y todo el mundo lo echaban ahí, como decir, echemos a todo el mundo en una bodega. Cuando digo todo el mundo es que, por ejemplo, mezclaban hombres y mujeres y esto generaba muchísimos problemas de violencia sexual, violaciones, bueno. Eso no funcionó, esto fue lo primero que se ensayó en el mundo, pero no funcionó. Bueno, lo primero que se ensayaron fueron los barcos, ¿sí? Donde la gente iba a remar hasta morirse, que es parte de las primeras experiencias, digamos, de antecedentes de la prisión. Pero luego se empezaron a hacer estos lugares como unas bodegas donde simplemente echaban ahí a la gente, como echando, es muy triste, ¿no? Pero esa era un poco la idea, como echando a las personas a la basura y allá, que estén por fuera y no molesten aquí. Pero no funcionó, ¿no? Había muchas revueltas, era muy difícil controlar la disciplina. Luego surge el modelo de Filadelfia, de esta prisión estadounidense, en donde hay un sistema que se conoce como celular. ¿Por qué? Porque iban por células o por celdas. Entonces ya no era una bodega, sino un montón de celditas pequeñas, como parecías a las de los monasterios, y allí hay una fuerte disciplina, y todo tiende al silencio, a la reflexión. Eran lugares donde la persona era encerrada en soledad, en una pequeña celda, pasaba todo el tiempo sola, sin hablar con nadie, y se le incitaba a que reflexionara, que se autocriticara y que fuera muy disciplinado en sus horarios. El sistema de Auburn, esa otra prisión que surgió en el mismo tiempo en Estados Unidos, era diferente, era mucho más parecido a lo que han sido nuestros modelos penitenciarios, porque había unas zonas de trabajo común en el día, que generalmente eran en silencio, por ejemplo en los talleres o en costura, pero todo muy disciplinado, pero en el día, digamos, había cierto contacto controlado con las otras personas privadas de la libertad, y en la noche se iba cada cual a su celda de manera individual, independiente. Luego viene un sistema que se conoce como sistema irlandés, en donde hay una mezcla, ¿sí? Primero entonces la persona está totalmente encerrada en una celda y con el pasar del tiempo, cuando demuestra que tiene buen comportamiento, etcétera, se le permite ir a espacios colectivos de trabajo. Ese sistema empieza a ser bastante utilizado, como decir aquí, si llevan a alguien a una celda de castigo, a una UTE, y luego le permiten volver al patio. También surge en el mundo un sistema que se conoce como el sistema de Mahonaki, que surge desde 1840, o un sistema de boletas, en donde se empiezan a acumular puntos o unos vales, como unas boletas, por buen comportamiento y se puede cambiar por beneficios. Aunque aquí no usamos la palabra vales, aquí también en la actualidad podemos ver algo de esta influencia, porque sabemos que ciertos comportamientos van a llevar a que la conducta se clasifique como de buena o excelente, y eso va a generar el acceso a algunos beneficios. Está también el sistema que se conoce como Overmeyer, y es donde se agrupan algunas personas presas, o sea, digamos, se llevan a patios distintos, algunos muy problemáticos y otros más fáciles de controlar en prisión, ¿sí? Personas ejemplares, entre comillas. ¿Para qué? Con la idea de que entre los mismos presos se vigila. Eso hace que sea mucho más barata la vigilancia, eso también de manera implícita, pues no legalmente, pero también sucede mucho en todas las prisiones en la actualidad, en las colombianas también, y es utilizar esa idea de que algunas personas que se introduzcan dentro del grupo se encarguen de controlar. Y finalmente el que se impone, el sistema que se impone en prácticamente todo el mundo en la actualidad y en Colombia, legalmente también, aunque vamos a ver que se desarrolla de distintas formas en todo el mundo, pero es lo que más se sigue, que se conoce como un sistema progresivo. Entonces empieza generalmente con un periodo de aislamiento. Aquí en Colombia sería cuando las personas llegan a prisión y son, digamos, observadas en esos primeros momentos, en esos patios donde llevan a las personas que recién entran. Y luego sigue con un sistema de trabajo común
en el día, después de que pasa un pequeño tiempo, digamos, totalmente separada la persona. Aquí en Colombia, por términos de hacinamiento, no está totalmente separada casi nunca. A veces sí, en pocas ocasiones sí, pero digamos, donde hay una observación específica, luego se pasa, digamos, al patio donde tiene actividades colectivas en el día y va a las celdas en la noche. Después, entonces, se empieza a permitir que haya trabajos extramuros, ¿sí? Ya cuando permiten que las personas salgan a desempeñar ciertas labores en las afueras de la prisión o incluso saliendo y volviendo a entrar a dormir en prisión, que es una modalidad muy utilizada en algunos países europeos, que la gente vaya solo de día, perdón, de noche a dormir a la prisión, pero trabaje afuera en el día en los últimos momentos antes de completar la condena, como cuando aquí se empiezan a otorgar beneficios de permisos de 72 horas, allí se hace esto. Y finalmente termina en la libertad condicional. ¿Por qué decimos que ese es el sistema que más se da actualmente en el mundo y que también se da en Colombia, un sistema progresivo? Porque son sistemas que desde el momento en que se inicia la condena hasta que va a terminar, van generando ciertos espacios de apertura hacia la sociedad. Como en Colombia es, pues, bajar a mínima seguridad, de pronto poder tener algunas labores en las partes más externas de prisión, después salir en permisos de 72 horas, bueno, antes de que llegara la pandemia y esto se imposibilitara, o salir en prisión domiciliaria o en libertad condicional antes de cumplir con la condena. Entonces son sistemas progresivos. Y eso es lo que más se da en el mundo en la actualidad. Hemos así hecho un recorrido veloz, pero bastante completo, de las distintas fases de evolución de la prisión y vimos los principales modelos penitenciarios. Eso nos va a permitir entender mucho más nuestra realidad. Como les dije en el próximo video, veremos lo que son las prisiones, algunas características especiales de las prisiones en nuestro contexto latinoamericano, para llegar en particular a algunas cuestiones sobre las prisiones de mujeres en Colombia.